¿Qué querés saber sobre la historia y sobre la fe? Existen textos antiguos tan impactantes como peligrosos que fueron excluidos de la Biblia. Los llaman apócrifos, evangelios olvidados, profecías ocultas y relatos de ángeles caídos que ponen en jaque todo lo que creías saber sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. ¿Por qué fueron silenciados? ¿Qué secretos se esconden? ¿Y quién decidió que no debías conocerlos? Hoy vamos a sumergirnos en esas páginas prohibidas. Prepárate para un viaje a lo desconocido. Primero vamos a quitarle un poco de misterio a la palabra. Apócrifo viene del griego y significa algo así como oculto o secreto. Pero no estamos hablando de un libro polvoriento o olvidado en una estantería. Los apócrifos son textos religiosos que por distintas razones no entraron en los libros oficiales de religiones como el judaísmo o el cristianismo. Pueden ser evangelios, profecías, crónicas o incluso visiones místicas que en su época fueron tomadas muy en serio por comunidades enteras. Algunos cuentan sobre la vida de Jesús, otros hablan del origen del mundo. Y hay incluso textos que desafían la imaginación más allá de lo religioso. Pero lo realmente interesante no es solo lo que cuentan, sino el hecho de que fueron apartadas de la narrativa oficial. Eran demasiado polémicos, demasiado raros, o tal vez revelaban algo que incomodaba a los que tenían el poder. Vamos a ir viendo todo eso paso a paso. Vamos a meternos de lleno en los evangelios apócrifos, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Todos conocemos los 4 evangelios que aparecen en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo que mucha gente no sabe es que en los primeros siglos del cristianismo circulaban docenas de evangelios distintos. Textos como el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, o incluso el evangelio de la infancia de Tomás, nos presentan a un Jesús muy diferente al que hemos escuchado en misa o en catequesis. Por ejemplo, el evangelio de Tomás no cuenta historias, lo que hace es recoger 114 frases de Jesús, algunas tan profundas y misteriosas que casi parecen sacadas de una filosofía oriental. En el evangelio de Judas, la historia da un giro total. Judas no es el traidor, sino el discípulo más cercano, el único que entendía lo que Jesús quería de verdad. Y el evangelio de María Magdalena, ahí vemos a una mujer que no solo fue seguidora de Jesús, sino una voz clave entre los discípulos, una voz que con el tiempo fue silenciada. Estas historias nos hacen pensar cómo sería nuestra visión de Jesús si estos evangelios hubieran sido aceptados. Pero ojo, los apócrifos no se quedan solo en los evangelios. Hay textos que van todavía más allá y se meten en terrenos que parecen sacados de una peli de ciencia ficción. Mira el libro de Enoch, por ejemplo. Es un texto judío antiguo que habla de ángeles caídos, gigantes llamados Nephilim y viajes por el universo. Sí, literalmente viajes cósmicos. Nada que envidiarle a una saga de ciencia ficción. O los Hechos de Pedro, donde este apóstol no solo predica, hace hablar a un perro, resucita un pez y realiza milagros que parecen de otro mundo. Luego está el protoevangelio de Santiago, que cuenta la infancia de María, la madre de Jesús, con una sensibilidad y unos detalles tan cercanos que uno se pregunta, ¿por qué esto no está en la Biblia? Y no podemos olvidarnos del Apocalipsis de Pedro. Ojo, no el de Juan, que está en la Biblia, sino otro texto antiguo que describe el cielo y el infierno con tal nivel de detalle que te pone los pelos de punta. Estos textos no son simple historias, son reflejos de lo que pensaban, temían y esperaban las comunidades de aquel tiempo. ¿Y qué tienen todos en común? Fueron descartados. La gran pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde llegamos al centro del misterio. Los apócrifos no desaparecieron porque sí, muchos fueron borrados a propósito. En los primeros siglos del cristianismo, las autoridades religiosas empezaron a reunirse en grandes concilios. Uno de los más famosos fue el de Nicea, en el año 325. La idea, unificar lo que se creía y establecer qué textos serían la base de la nueva religión. Imagínate la escena, un grupo de obispos discutiendo qué historias sobre Dios, Jesús y la humanidad eran aceptables y cuáles debían eliminarse. El problema, muchos apócrifos no encajaban con el plan. Algunos eran demasiado místicos, con los textos gnósticos que hablaban de un conocimiento secreto para alcanzar lo divino. Otros eran directamente incómodos, daban más protagonismo a mujeres o cuestionaban la autoridad de la iglesia que estaban haciendo. Entonces, ¿era solo un tema de fe, de teología o también había intereses de poder? Muchos historiadores piensan que estos textos eran peligrosos para un imperio romano que quería una religión única, clara y controlada. Como casi siempre, la verdad no es tan simple, es más compleja y mucho más interesante. Ahora vamos al grano. ¿Qué dicen realmente estos textos? Más allá de las historias increíbles, muchos apócrifos esconden reflexiones muy profundas sobre la vida, la muerte y el sentido de todo esto. Por ejemplo, los textos gnósticos, como los que se encontraron en Nag Hammadi, hablan de un dios trascendental, lejano al mundo físico y de una realidad material que según ellos es casi una ilusión. Te invitan a mirar hacia adentro, a encontrar la verdad en uno mismo. Casi suena a filosofía moderna, ¿no? El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, explora el amor y la espiritualidad con una sensibilidad que sorprende. Nada que ver con una religión fría o rígida. Y si nos vamos al mundo judío, tenemos textos como el libro de los Jubileos, que reescribe el Génesis con detalle que expanden, y en algunos casos cambian cómo entendemos la historia sagrada del pueblo hebreo.
Lo más fascinante es que estos escritos no solo narran, te hacen pensar, te lanzan preguntas como ¿qué es realmente lo divino? ¿Qué significa ser humano? Y la más inquietante de todas, ¿por qué estas ideas fueron relegadas al olvido? La historia de los apócrifos no estaría completa sin contar cómo llegaron hasta nosotros. Durante siglos, muchos de estos textos estuvieron perdidos, quemados o escondidos. Se pensaban que se habían borrado para siempre, pero entonces llegó el siglo XX y todo cambió. En 1945, un campesino egipcio hizo un hallazgo inesperado en Aj-Hammadi, una vasija de barro con 52 textos antiguos, muchos de ellos gnósticos, como el Evangelio de Tomás. Y poco después, otros descubrimientos, los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, textos judíos antiquísimos, algunos también apócrifos que nos revelaron los secretos de una secta misteriosa que vivía aislada en el desierto. Imagínate la escena, arqueólogos desarrollando pergaminos que se llevaban más de 1000 años sin ser leídos, el polvo, el silencio y de repente palabras que el mundo había olvidado. Estos hallazgos no solo nos devolvieron los textos, sino que desataron un montón de preguntas. ¿Dónde encajan en nuestra historia? ¿Son auténticos o son solo ecos distorsionados de un pasado que nunca entendemos del todo? Quizá piense que los apócrifos son solo reliquias del pasado, cosas para expertos o historiadores, pero su influencia está más viva de lo que imaginas. Desde novelas como El Código Da Vinci, que juega con ideas sacadas de los evangelios apócrifos, hasta películas y series llenas de ángeles, demonios y secretos religiosos. Estos textos han marcado nuestra cultura más de lo que creemos. Y no solo en el cine o la literatura, también en la música, en el arte, e incluso en los movimientos espirituales de hoy. El interés creciente por el gnosticismo o por una espiritualidad más libre, más personal, tiene mucho que ver con estos escritos olvidados. Pero más allá de la cultura pop, los apócrifos nos lanzan una pregunta poderosa. ¿Qué estamos buscando realmente? En un mundo donde desafiamos las ideas establecidas, la religión, la ciencia, la historia oficial, estos textos nos recuerdan algo muy humano, que siempre han existido voces incómodas, ideas distintas y verdades que no encajan del todo. Y tal vez, solo tal vez, la verdad está más cerca de lo que nos enseñaron a ignorar. Ahora bien, no todo es tan claro. Los apócrifos han generado mucho debate a lo largo de los siglos. Para algunos son textos valiosos que revelan una visión más amplia y rica de las religiones. Para otros son escritos marginales, ideas que no encajaban o que surgieron demasiado tarde como para considerarse fiables. Algunos investigadores señalan que muchos apócrifos fueron escritos siglos después de los hechos que describen, lo cual pone en duda su valor histórico. Pero también es cierto que los evangelios canónicos fueron escritos varias décadas después de la vida de Jesús, así que la línea no es tan clara como parece. Y luego está el tema de cómo leer estos textos. Hay quien los interpreta como metáforas espirituales y quien los ve como expresiones simbólicas de preguntas muy profundas sobre la fe y la existencia. Lo que sí parece evidente es que los apócrifos nos recuerdan algo importante. La historia religiosa no siempre ha sido lineal ni uniforme. Está hecha de voces distintas, de ideas que a veces coincidían y otras no tanto. Y precisamente por eso nos invitan a mirar el pasado con nuevas perspectivas. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Por qué nos siguen importando los apócrifos hoy? Porque son mucho más que textos antiguos. Son una invitación a pensar, a cuestionar y a mirar más allá de lo establecido. Nos muestran que fe, historia y poder siempre han estado entrelazados. Y nos empujan a reflexionar. ¿Qué otras verdades podrían estar esperando a ser descubiertas? En un mundo donde cada vez buscamos más respuestas sobre nosotros mismos, sobre nuestra espiritualidad, sobre el sentido de todo, los apócrifos nos dicen algo muy sencillo. No te quedes solo con lo que te contaron. Explora, pregúntate y mantén la mente abierta. Ya sea que los veas como reliquias sagradas, curiosidades históricas o simplemente como historias fascinantes, los apócrifos nos recuerdan algo fundamental. A veces la verdad se encuentra en los márgenes, justo donde casi nadie quiere mirar. Y así cerramos este viaje por los textos sagrados prohibidos. Pero el enigma de los apócrifos no termina aquí. Estos escritos, ocultos durante siglos y redescubiertos casi por casualidad, son como mensajes en una botella lanzada desde el pasado. Nos traen historias, preguntas y secretos que todavía no hemos terminado de entender. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los leemos como reliquias de un mundo perdido o como pistas que pueden ayudarnos a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos? Esa respuesta, como siempre, la decides tú. Si este video te dejó con ganas de más, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué apócrifo te gustaría que exploremos en otro episodio? ¿Tienes alguna teoría sobre por qué fueron prohibidos? Y ya sabes, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos misterios. Porque la historia no es solo lo que nos cuentan.